Vamos a seguir revisando entonces las noticias y nos vamos a trasladar a Perú. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Tarola, señaló que el gobierno va a impulsar lo que habían denominado Plan Boluarte contra la inseguridad, en referencia a la mandataria del país andino, y no uno inspirado en el presidente de El Salvador, como se transmitió. Aquí no va a haber un plan Bukele, dijo, habrá un plan Boluarte, señaló Otárola al presentar una petición de facultades legislativas especiales contra el crimen en la Comisión de Constitución del Congreso. Durante su exposición, detalló que esta estrategia se centrará en la prevención, la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como el fortalecimiento de la Policía Nacional como institución que dirige la política de seguridad. Explicó que desde el gobierno van a implementar medidas teniendo en cuenta las particularidades y especificidades del Perú y respetando plenamente los derechos fundamentales de las personas, rechazando así la idea de inspirar un plan en el cuestionado líder Bukele, cuestionado por la cantidad de vulneraciones a los derechos civiles y políticos de las personas que han sido detenidas sin saber por qué han sido detenidas. Miles de personas que han tenido que permanecer en las cárceles de El Salvador bajo la supuesta, bajo los nuevos principios del estado de excepción, que suponen atribuciones que van por sobre el debido proceso en la justicia, como se conoce además internacionalmente, la idea de que a uno lo detengan, definiendo, entregando la información de por qué lo detienen y además dándole posibilidades de defensa. Bueno, vamos a conversar de esto con el exministro del Interior de Perú, Wilfredo Pedraza. A esta hora conectado con toda Latinoamérica gracias a DNews. ¿Cómo está, Wilfredo? Lucía, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta conexión para hablar de un tema que es tan importante y sensible en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, que tiene que ver con la seguridad. ¿Qué le parece el plan anunciado por el gobierno? Bueno, el gobierno peruano viene trabajando un plan, diría mediano plan, de mediana envergadura, quiero decir, en la idea de atender aquello que probablemente sea la principal demanda de la ciudadanía peruana, que es mejorar la seguridad ciudadana. En estas últimas 2 o 3 semanas, el debate ha estado intenso respecto a si en Perú era factible o no emplear el plan Bukele. El presidente del Poder Judicial lo había deslizado, el primer ministro también, algunos alcaldes. Hoy está claro que se trata de un programa incompatible con el marco constitucional peruano, que no es posible tomar decisiones excepcionales de manera permanente, y por eso pues el gobierno ha concebido, aunque yo diría con un nombre bastante coloquial, el llamado Plan Boluarte, que no es sino un conjunto de acciones para enfrentar la inseguridad. Claro, no, los planes que se implementan en El Salvador no están en el marco constitucional peruano, y la verdad que de muchos países y de democracias liberales que respetan efectivamente el debido proceso, como mencionaba, entre otras cosas, por ejemplo, que se le han cuestionado precisamente a las acciones autoritarias de seguridad, que tienen una buena propaganda, pero hasta que no llegan al país uno no se da cuenta en realidad de la dureza que significa, por ejemplo, ser detenido sin tener información de por qué uno ha sido detenido, sin posibilidad de acceder a libre defensa. Desde ese sentido, el marco legislativo que se ha propuesto para el Perú se incluye dentro de precisamente los marcos constitucionales esperados, en general, que respeten algunas medidas, pero por otro lado tienen que avanzar efectivamente a lo que usted dice con las atribuciones y los recursos que se tienen hoy en términos de personas y recursos económicos también, para poder generar mayores acciones o generar mayores compras, por ejemplo, de materiales que permitan avanzar en seguridad. Lo que usted ha dicho es que es un plan moderado de todas maneras. ¿Cuáles son las características de este plan que a usted le parece que aún quedan cortas? Quizás una nota a pie es que en el Perú, por el conflicto interno que tuvimos, Sendero Luminoso, y todas las acciones de terrorismo, sí tuvimos la experiencia de un sistema penal sumamente represivo, procesos sumarísimos, o sistemas de cárceles con reducidos espacios para los internos. Todo eso
terminó siendo revisado luego en el marco de la democracia, de manera tal que Claro. experiencias como el sistema Bukele lo hemos tenido, y lo que está sumamente claro es que no es posible controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público, tomar decisiones legislativas que reduzcan garantías que hoy son universales para un proceso, y por tanto la discusión del plan Bukele en el Perú es una discusión, yo diría, abstracta, que no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene el plan llamado Boluarte? En principio, un paquete de reformas normativas para dinamizar la acción policial, para introducir mecanismos que permitan al Ministerio Público mayores facultades y a la policía también para investigar por poco más, por algunos días más, cuando se trate de detenciones flagrantes, y además se anuncia una inversión de unos 400 millones de dólares para equipamiento policial. Me parece importante, obviamente me parece importante, sin embargo, diría que aún no percibo un plan de trabajo de mediano y largo plazo, porque la presidenta Boluarte, está claro, hoy se queda hasta el 2026, y por tanto tiene un periodo de gestión todavía prolongado que le podría permitir diseñar políticas de mediano y largo plazo en materia de seguridad. Hoy es su principal demanda, sin duda. Claro, y es importante considerar eso. Muchas de las discusiones políticas hoy que estamos viendo en distintas partes del mundo son muy coyunturales y más tienen que ver con el posicionamiento de una frase que suena rimbombante o de mecanismos de promoción de casi la figura del parlamentario o parlamentaria que puede aparecer en la Cámara por una frase dicha, más que pensar en el largo plazo y establecer políticas de Estado, además, en las que mayoritariamente se lleguen a acuerdos que permitan pasar de un gobierno a otro, como usted dice, con una visión un poquito más sistemática y sostenida en el tiempo. ¿Qué, por ejemplo, agregaría usted para cuando habla de un plan de mediano y largo plazo a la discusión hoy en día? ¿Qué medidas o acciones concretas, por ejemplo, podrían incorporarse en una discusión que usted dice que todavía está quedando corta? Hay un factor que en el Perú es muy importante, que es la estabilidad política de quienes conducen la policía y el Ministerio del Interior, que se encarga de la seguridad en mi país. Es que en los últimos 2 años han habido 9 ministros del Interior, 4 jefes de la Policía Nacional, y en los últimos 10 años esa cifra se ha incrementado. El tiempo de gestión de un ministro ha sido aproximadamente 3 meses, y evidentemente esa inestabilidad genera falta de liderazgo en la policía, genera la imposibilidad de implementar planes de mediano y largo plazo. No hay ejecución de presupuesto, a pesar de haber dinero. Por tanto, para mí, la primera regla tendría que ser estabilidad de quien conduce el sector interior, estabilidad de los mandos policiales, porque solo de esa manera se les puede exigir la implementación de planes de mediano y largo plazo. Y en segundo lugar, muy bien la reforma normativa, me parece en ocasiones interesante, pero de lo que se trata es de reformular el plan operativo policial. En el Perú tenemos 135.000 efectivos policiales y creo que en este tiempo han estado inadecuadamente orientados, sin priorizar aquellos fenómenos que han venido disparando la delincuencia en estos últimos años. Me refiero al narcotráfico, al sicariato, a la trata de personas, al préstamo gota a gota, que son fenómenos que han sido, digamos, incrementados en su incidencia en los últimos 2 años, especialmente por migración de personas dedicadas al delito. De manera tal que, desde mi punto de vista, redireccionar los esfuerzos de la policía para combatir esos fenómenos que preocupan a la ciudadanía me parece un tema fundamental, y para eso no se necesita presupuesto, sino básicamente decisión política. Claro, y hay una serie de acciones además que uno ha visto. El problema de la violencia y las tensiones en las sociedades se viene sintiendo además hace mucho tiempo en distintas sociedades. Hace más de 5 años, hace más de una década precisamente, se puede observar cómo ha ido creciendo la tensión en las sociedades, que se manifiesta de distintas formas. Post pandemia, además, con lo que significó también el cierre de las fronteras, por ejemplo, para las bandas de crimen organizado que trabajaban internacionalmente vinculadas al narcotráfico, por ejemplo, el aumento precisamente de esa acción delictiva ha sido notoria post pandemia en distintas partes de Latinoamérica. Pero todo se ha respondido, como usted señala, mediante acciones legales
discusiones de pena y no necesariamente se han visto, por otro lado, buenos resultados en darle mayor estabilidad, como usted señala, a las sociedades, porque el reflejo de la inseguridad también es parte de lo que usted ha hablado y que es muy interesante. Me gustaría que profundizara un poco ahí, que tiene que ver con la crisis política que atraviesan las distintas sociedades y que hacen que autoridades pasen una tras otra, que no precisamente aborden los problemas de base que tienen las distintas sociedades y que las tensiones y los problemas de inseguridad, primero social y luego delictual, se hayan solo aumentado. Desde ese punto de vista, ¿usted tiene también una crítica a la clase política y a la discusión que a veces es muy endogámica y que está ajena precisamente a lo que le está pasando a la ciudadanía, salvo cuando estemos en las noticias y entonces aparecen con uno u otro argumento para poder establecer una discusión legislativa, solamente cuando, como usted señala, se puede avanzar con voluntad política, con cambios administrativos y no necesariamente concentrando todo en, por ejemplo, discusiones coyunturales legislativas? Completamente de acuerdo con su comentario. Sin la menor duda, en la región en general, Centroamérica, Sudamérica, las tasas delictivas han crecido de un modo importante, eso es incontestable. El tema es cómo se ha venido enfrentando a ese fenómeno. Y la verdad es que desde la clase política se ha recurrido al facilismo, a la discusión muy simplista del fenómeno, que salgan los militares a combatir el fenómeno, pese a que no tienen facultades ni capacidad para hacerlo. Con el incremento de penas, en el Perú es más grave cometer un robo que asesinar, es más grave cometer un delito de violación que secuestrar y matar. Digamos, se ha perdido alguna lógica de la proporcionalidad de la pena porque la clase política ha respondido simbólicamente para combatir fenómenos que no se combaten solo con la ley, sino con la adopción de medidas preventivas, claro, de corte social. Pero además, creo que la inestabilidad política, yo diría, es la principal causa, porque pareciera que no tiene ninguna relación entre la inestabilidad política de un sector y la inseguridad. Y a mí me parece que la relación es sumamente directa. Un sector tan inestable como un Interior en el Perú, que tiene tantos ministros por muy corto tiempo, significa no inversión, no liderazgo con la policía y, por tanto, un relajo en la acción policial y, consecuentemente, un incremento de la delincuencia, porque, evidentemente, las calles están, digamos, sin acción policial. Por tanto, la asociación de crisis política con la inseguridad, a mí me parece que es una asociación directa que espero los políticos cada vez entiendan que, entonces, la inseguridad tiene que tratarse en ámbitos absolutamente diferentes. Qué importante todo lo que usted señala, además, porque una mirada de corto plazo que rinde solamente réditos electorales, sobre todo cuando las sociedades pasan por una y otra elección permanentemente, final de cuentas es parte de lo que estamos viendo en la política en todas partes y poca visión de mediano y largo plazo para hablar de los problemas desde su origen, desde su fundamento. Muchas gracias, Wilfredo Pedraza, exministro del Interior peruano, por esta conversación en torno al Plan Boluarte y aquellas cosas que usted señala que están quedando pendientes en la discusión. Que esté muy bien. Gracias, Lucía. Buen día.